que todo quisiera saludarlos y mencionar que en estas cápsulas de aprendizaje abordaremos las bases fundamentales para comprender el lenguaje básico de los aspectos tributarios, que conforman el proceso impositivo, logrando obtener una visión global del sistema tributario en Chile. Para los emprendedores, según lo establece el Código Tributario, la Ley de Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Impuesto a la Renta. Dentro de los contenidos elementales, conoceremos el ciclo de vida del contribuyente, sus obligaciones y les entregaré 4 tips para emprendedores. Los impuestos es el pago que debe realizar el contribuyente al Estado, persona natural o persona jurídica, por haber incurrido en conductas gravadas por la ley, con el objeto de proveer el dinero para financiar el gasto público. Dentro de los impuestos donde el Estado percibe una mayor recaudación son el impuesto al valor agregado con un 19%, impuesto a la renta que puede ser un 27 o un 25%. Los contribuyentes son todas las personas o empresas que realizan actividades que generen obligaciones tributarias dentro del territorio chileno. Existen 2 tipos de contribuyentes. Personas naturales son personas con un oficio independiente identificados con su nombre y apellido, que realizan actividades de compra y venta de productos y o servicios, lo que genera el pago de impuestos. Por ejemplo, los abogados, los ingenieros, mecánicos, contadores, entre otros. Personas jurídicas son las empresas formadas por una o varias personas que en un organismo o sociedad que se identifican con una razón social. Es el conjunto de actuaciones, deberes y derechos de los contribuyentes ante el Servicio de Impuestos Internos, desde que inician sus operaciones hasta el final de las mismas. El ciclo está compuesto por 5 etapas. 1. Obtención de RUT. 2. Inicio de actividades. 3. Obligaciones tributarias. 4. Solicitudes y avisos. 5. Término de giro. Iremos abordando cada una de estas 5 etapas. La obtención de RUT es el primer paso para las entidades que desarrollan algún tipo de actividad económica y consiste en la preparación de una declaración que registre y obtener la enumeración única que lo distinguirá como contribuyente en el Servicio de Impuestos Internos. El contribuyente debe informar a través de la declaración todos sus datos de identificación, nacimiento, constitución legal, conformación, aportes y representación, debiendo siempre aportar los antecedentes de respaldo de la información. Como resultado, el contribuyente obtendrá su RUT, el rol único tributario, número que confirma que está inscrito como contribuyente en el Servicio de Impuestos Internos. Es el aviso que el contribuyente debe realizar en el Servicio de Impuestos Internos al comenzar negocios o labores susceptibles de producir un impuesto. El aviso de inicio de actividades se efectúa a través de una declaración jurada, donde el contribuyente que ya está registrado en el servicio informará la fecha de inicio de sus actividades, las actividades que desarrollará, el domicilio principal del contribuyente y dónde desarrollará sus actividades. Corresponden a diferentes acciones que debe realizar el contribuyente para cumplir con los requerimientos que indican las normas tributarias, que permiten proveer al servicio de información para mantener el registro de contribuyentes y determinar las declaraciones e impuestos que les correspondan. Las obligaciones tributarias se determinan en base a características del contribuyente, como por ejemplo el tipo de entidad o persona, actividades económicas que realiza, entre otras. En el transcurso del ciclo de vida del contribuyente, éste cumplirá las obligaciones de registro, principalmente la identificación del contribuyente y sus operaciones, las obligaciones de declaración y pago de impuestos periódicos. Los contribuyentes con RUT deben dar aviso al servicio sobre cualquier modificación de la información registrada en el servicio, en materia de domicilio, ampliación de giro o bien los datos de identificación o información societaria de una empresa o entidad. Es la comunicación que debe efectuar un contribuyente al Servicio de Impuestos Internos por el término total de su giro comercial o industrial o de sus actividades.
Cabe señalar que es un proceso de carácter formal por parte de una persona jurídica o natural, donde se deberá regularizar todas las obligaciones tributarias que se encuentren pendientes, lo que involucra también realizar la declaración de renta del año siguiente, ya que se deberá elaborar el resumen de actividades comerciales del año en que se ejecuta el término. En la generalidad de las empresas, sobre todo considerando las pymes, se entienden dos tipos de declaraciones de impuestos muy importantes. Declaración mensual de impuesto al valor agregado. Esta declaración evidencia las ventas y compras del mes, más las retenciones por boletas de honorario recibidas y el impuesto único de los trabajadores contratados por la empresa, entre otros impuestos del formulario 29. Declaración anual de impuesto a la renta. Esta declaración evidencia las operaciones de las empresas y las personas naturales durante el año. Los tributos son pagados sobre las utilidades obtenidas. En esta declaración se declaran y pagan los impuestos de primera categoría, impuesto global complementario e impuesto adicional para los extranjeros. La determinación de la base imponible para el pago del impuesto, en este caso de las empresas, depende del régimen tributario al cual se encuentre afecta a la empresa. Formulario 22. Las declaraciones juradas son declaraciones informativas, elaboradas por cada contribuyente de acuerdo a la información contemplada en sus libros contables. Por supuesto, el contribuyente primero debe certificar la fiabilidad de los datos en sus registros, comparándolos con los reportes compartidos al Servicio de Impuestos Internos y aprobados por la misma entidad. Una vez completadas, con la información comprobada y precisa, y entregada las declaraciones juradas, el servicio las analiza y de estar todo en orden en cuanto a concordancia, genera el formulario 22, el cual consiste en una propuesta final de declaración de renta. Respecto a la información que debe contemplar las declaraciones juradas, si bien cada tipo tiene características específicas, podemos destacar elementos generales y esenciales como inversiones, honorarios y pagos provisionales mensuales.